¿Importa la operacionalización de la heterogeneidad cuando modelamos el fenómeno de difusión? Los agentes del mundo real que intervienen en el fenómeno de la difusión tienen características distintas entre ellos. Cuando queremos modelar ese fenómeno a través de los modelos basados en agentes, tenemos que buscar una manera adecuada para pasar estas características del mundo real a la representación computacional que tienen los agentes en el modelo. La literatura reporta distintas maneras para transferir esa heterogeneidad. Tres de ellas son de especial interés en esta investigación. La primera es la técnica uno a uno, la segunda es la técnica grupos homogéneos y la tercera es la técnica grupos heterogéneos. Con la técnica uno a uno, cada una de las características de los agentes es transferida al agente que lo representa computacionalmente. Con la técnica de modelado con grupos homogéneos se establecen distintos grupos de poblaciones dentro de los cuales la característica tiene el mismo valor para todos los individuos que la componen. Sin embargo, el valor de la característica varía entre grupo y grupo. El modelado con grupos heterogéneos es similar al modelado con grupos homogéneos. Sin embargo, el valor de la característica dentro de cada subgrupo poblacional varía de individuo en individuo, manteniendo el mismo promedio y la misma variabilidad observado en el subgrupo del mundo real. El problema es que no conocemos cuáles son las implicaciones de cada técnica y la elección que hacen los investigadores para usar una u otra parece ser arbitraria. Las implicaciones se pueden analizar desde tres puntos de vista: el resultado de la difusión, las razones por las que ocurre esa difusión y el tiempo de cómputo. Nosotros desarrollamos un modelo basado en agentes en la plataforma NetLogo que representa el fenómeno de la difusión del uso del software libre entre estudiantes universitarios. Fue calibrado para la población de Medellín, en Colombia, tres universidades distintas con 230 encuestas válidas. Modelamos la difusión a través de los modelos de intención del desempeño de un comportamiento, en este caso el uso del software libre, y esa intención responde de manera dinámica a dos atributos. Uno, la actitud de los individuos, que depende de cómo es su experiencia propia con el uso del software libre. Y dos, la percepción de control que tiene el individuo sobre el uso del software libre, que depende de la experiencia que tienen los otros individuos que están en contacto directo con él a través de la red de difusión que se modeló como una red libre de escala. Configuramos el modelo de simulación de tal manera que pudiéramos representar cada una de las tres técnicas para el modelado de la heterogeneidad. Encontramos que los resultados pronosticados por las técnicas de grupos heterogéneos y uno a uno son similares en forma y magnitud, si bien hay algunas diferencias pequeñas. Sin embargo, el resultado pronosticado por la técnica de grupos homogéneos difiere en forma y magnitud de aquellas técnicas que implican la heterogeneidad de los agentes. Cuantitativamente, la técnica de grupos homogéneos pronostica curvas que son 37.9% superiores a las pronosticadas por la técnica de grupos heterogéneos y que tienen una pendiente que es un 52% inferior a aquellas primeras. Asimismo, la técnica uno a uno pronostica curvas de difusión que son un 10.3% superiores en magnitud y que tienen una pendiente 23% superior a aquellas curvas pronosticadas por la técnica de grupos heterogéneos. No encontramos ninguna diferencia respecto al momento en el que ocurre la máxima pendiente, es decir, respecto a la velocidad de las curvas pronosticadas. No encontramos diferencias muy grandes respecto a las intenciones de adopción pronosticadas por las tres técnicas. Sin embargo, en los factores que inciden en la intención de adopción encontramos diferencias grandes para la técnica de grupos homogéneos, que pronostica mayores niveles de actitud y mayores niveles de percepción del control de los agentes en el momento de decidir adoptar o no la innovación presente. Los tiempos de cómputo por agente son de 1.99 milisegundos para la técnica de grupos heterogéneos, 1.91 milisegundos para la técnica de grupos homogéneos y 1.95 milisegundos para la técnica de representación uno a uno. Nuestros resultados indican que la técnica usada para operacionalizar la heterogeneidad en el modelado de la difusión a nivel individual sí podía alterar la forma y la magnitud de los resultados obtenidos. La técnica de grupos homogéneos pronostica curvas de difusión que son más altas y menos pronunciadas que las pronosticadas por las técnicas con grupos heterogéneos o uno a uno. Los tiempos de ejecución son similares con diferencias de no más del 5%. Asimismo, la técnica de representación uno a uno pronostica curvas de difusión que son ligeramente más altas y ligeramente más pronunciadas que las pronosticadas por las otras técnicas. Los tiempos de ejecución también son similares con diferencias de no más del 3%.
Nuestra contribución radica en la cuantificación de la diferencia entre las técnicas usadas, de manera que cuando se elija una u otra técnica para representar la heterogeneidad de los agentes, se tenga presente que los resultados obtenidos estarán mediados por la técnica elegida.